En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro. Muy buenas noches, bienvenidos a Abre los Cielos y bienvenidos a nuestro especial del viernes. Bueno, la verdad es que pues vamos a retomar lo que iniciamos hace 2 semanas. El viernes de la semana pasada no pudimos darle continuidad a un tema que hemos iniciado el viernes, nuevamente hace 2 semanas, porque estamos en Semana Santa. Entonces tenemos una programación especial que seguramente muchos de ustedes o seguramente todos participaron de este especial. Pero hemos abordado acerca del tema del sufrimiento humano. Vamos para la segunda parte, sufrimiento humano. Hemos abordado, ¿este es el mejor de todos los mundos? Pero ahora entremos ya más profundamente en este tema del sufrimiento humano. Hace 2 semanas abordamos unos silogismos que plantean aquellos los cuales no creen, aquellos incrédulos, aquellos críticos. Pero el sufrimiento humano es un tema que merece mayor atención todavía. Miremos de cerca este tema del sufrimiento humano. Quizás alguien a usted le haya pedido que explique el problema del sufrimiento humano. Estoy seguro que sí. A todos aquellos que somos cristianos siempre nos han preguntado eso o nos han pedido una explicación del por qué el sufrimiento humano. Por eso este es un tema fundamental que tenemos que compartir y decidimos compartirlo aquí en este espacio del viernes. ¿Por qué el sufrimiento humano? Porque hay corazones rotos, porque hay hogares rotos, porque la salud está rota, porque las finanzas están rotas, porque los sueños rotos, porque injusticia, porque hambre, porque las guerras. ¿Por qué el sufrimiento? Entonces no hay nada trivial en el sufrimiento humano. Es un tema que hay que abordar con delicadeza, sí, y con respeto para aquellos que han experimentado sufrimiento. Pero antes de responder, considere primero quién está haciendo la pregunta. Vamos a ver 2 tipos de personas. Antes de responder a la persona que le está pidiendo explicación o que está cuestionando el por qué el sufrimiento humano, pero claro, lo pregunta desde un ángulo cristiano. ¿Por qué sufrimiento humano si es que Dios existe? Por ejemplo, si hay Dios. Algunos, no todos, lo aclaro, que afirman rechazar a Dios debido a tales objeciones, en realidad lo hacen con motivos que no son tan honestos, algunos lo aclaran, tratando hipócritamente de disfrazar la verdadera razón de su rechazo. Muchos de los que rechazan rotundamente a Dios se sentirán avergonzados de admitir con toda honestidad: es porque no quiero reconocer que yo soy criatura de Dios. No quiero reconocer que Él me hizo. Y si Él me hizo, Él tendría autoridad legítima sobre mí. Entonces hay gente que disfraza lo que no quieren aceptar, más bien cuestionando y atacando. Entonces estos personajes usan argumentos racionalistas simplemente para encubrir sus actitudes intrínsecamente contrarias a Dios. En resumen, vemos que muchos desprecian la autoridad basada en la Biblia y la autoridad basada en la creación de Dios y que somos criaturas de Dios, por lo que emplean protestas filosóficas sobre el sufrimiento humano
como si esa fuera la verdadera razón por la cual rechazan a Dios. Pero tenemos que también mirar otro ángulo. Si el que pregunta no es sincero, otro problema es el verdadero problema, claro. Es sincero el interlocutor. Pero ¿qué pasa con aquellas preguntas sinceras sobre el sufrimiento humano? Aquellas personas que honestamente quieren saber del por qué el sufrimiento humano, a la luz de la Biblia o a la luz de los ojos de un cristiano, a la luz de Dios, para hablarlo más claramente, y concretamente del Dios de la Biblia, que usted y yo conocemos. Algunas personas están genuinamente, sinceramente confundidas y preocupadas por el sufrimiento humano. Y eso también lo creo. Y eso nosotros como cristianos tenemos que reconocerlos a ellos, reconocer esto en ellos. Y no podemos de ninguna manera tampoco condenarlos. Entonces yo tengo que saber, conocer la persona detrás de esta pregunta. A los primeros, así usted le explique lo que quiera, nunca lo van a aceptar. Pero con estos, vamos a dialogar. Porque buscan una explicación lógica de por qué un Dios amoroso lo permitiría. Los interesados sinceros deben recibir respuestas que son reales y respuestas que sean satisfactorias. En tales casos, las respuestas bíblicas deben darse con claridad, una claridad que debe ser, lógica, claro, espiritualmente, con veracidad bíblica y con respeto afectuoso. El problema del sufrimiento humano es un problema complicado, hay que reconocerlo. Y cuando uno analiza sus causas, pues esto muchas veces lleva a conclusiones erróneas. Por eso este es un tema que ha requerido de mucho estudio, y hay que reconocerlo. Dios dedicó el libro de Job a este tema, por cierto. Y el libro refleja la vida de Job. Por eso sabemos que es un tema importante, y es un tema importante en la palabra de Dios. Esto muestra que Dios dará respuestas a todos aquellos que usan genuinamente la verdad sobre el sufrimiento humano. Y parte de esa verdad es la aterradora realidad de que Dios ha creado seres humanos con la capacidad de elegir. Vamos avanzando entonces, y como siempre les he pedido los viernes, vamos a tener de este hilo conductor y vamos a ir despacio, vamos hilando este hilo conductor para no perdernos aquí en el camino. La aterradora realidad del sufrimiento humano parte de una verdad también. Es que Dios ha creado los seres humanos y nos ha creado con la capacidad de elegir. ¿Y por qué nos entregó esa capacidad? Vamos a ver. Ahora, tenemos que usar escenarios también hipotéticos. Hipotéticos, ¿qué quiere decir? Lo contrario a la capacidad de elegir. Si Dios programara a todas sus criaturas, entiéndase, a los humanos, para que hablaran mecánicamente, te amo, Señor, como robots o como grabadoras, esas palabras recitadas no tendrán sentido. Bueno, yo utilizo el término grabadora, yo soy de la generación de la grabadora, y solamente muchos de los que me están viendo no tienen ni idea, los más jóvenes, de qué es una grabadora. Bueno, hoy en día utilizamos otros dispositivos. Entonces, no tendrá ningún sentido. Porque esa es la otra alternativa. No tener la capacidad de elegir. Y por el contrario, estaríamos ustedes y yo programados, a eso sí lo conocemos todos ese término, para continuamente decir, Señor, te amo, ¿qué quieres que yo haga? Te adoro, Señor, te alabo, Señor. Y que estaríamos programados
para actuar de acuerdo a esa programación, sin elección. Esas palabras son significativas solo si son expresadas desde el corazón humano, o sea, voluntariamente, como resultado de que una criatura, de que un humano realmente reconozca y ame a Dios, a su Creador. Pero para que Dios le dé la oportunidad a tal humano, a tal persona, de elegir, reconocerlo y amarlo, o cualquier otra persona, pues para el caso, debe existir la oportunidad real para que ese humano elija lo contrario. Ojo con esto. Entonces vemos que la oportunidad que Dios le da al ser humano de elegir es clave. Que nos dé la oportunidad de elegir amarlo o no. Debe existir la posibilidad real para que esa persona tome la decisión contraria. Entonces nos dio la elección de amarlo o no, de reconocerlo, pero también entonces se entiende que al no reconocerlo o al no querer hacerlo, pues entonces también esa sea una elección. Una elección que yo tengo como persona. Si solo hay una opción disponible, pues no hay opciones. Entonces no hay una verdadera elección moral involucrada. Y vamos a entrar en todo este tema. No hay una verdadera elección moral. No la hay. Entonces no hay alternativa. Pero hay opción. Del mismo modo, si un comportamiento es forzado o coaccionado, no es voluntario. Entonces no estamos programados para elegir, o mejor, para no elegir, ni tampoco estamos programados para un comportamiento forzoso o coaccionado. Si un humano estuviera programado para decir nuevamente, te amo, Señor, ese amor verdaderamente sería una farsa involuntaria. Pero Dios quería crear una familia de hombres y mujeres, de criaturas capaces de amarlo. Y así es como y por qué Él hizo a Adán y después a Eva. La Biblia deja en claro que Dios pensó que era mejor, es decir, el mejor de todos los escenarios posibles, el proporcionar a la humanidad de opciones morales reales. De modo que algunos humanos pudieran, y Él sabía que de antemano, elegirían voluntariamente reconocerlo como Señor y Dios y amarlo. Pero también el amarse los unos a los otros, recordemos. Pero también tenemos que ver que el proporcionar esta elección, que es una elección moral, requería que se diera la oportunidad de elegir lo contrario. La prueba de que usted y yo no somos robots, de que usted y yo no somos un dispositivo programado, es la realidad que vemos a nuestro alrededor, día a día. Algunos de los cuales son trágicos. Algunos reconocen y aman a Dios, mientras que otros eligen un estilo de vida opuesto. Eso se ve hoy, ayer y se verá mañana. Sin embargo, considerando todas las alternativas, Dios consideró que era mejor tolerar las consecuencias de algunas personas, tomando malas decisiones para facilitar las consecuencias eternas de algunos humanos tomando buenas decisiones. Por ejemplo, hay quienes eligieron experimentar la promesa de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, yo puedo elegir experimentar la vida eterna, pero a mí se me tiene que dar la opción de elegir lo contrario, con base en el aceptar el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Y con base en el creer. Entonces a mí me tienen que dar la opción. Si me dan la opción de creer, me tienen que dar la opción de no creer.
El hacerlo significaba que se permitiría que existiera el mal, al menos por un tiempo, por este tiempo temporal que tenemos ustedes y yo aquí en la tierra. Y no se acaba con los días que eventualmente yo puedo tener aquí. Por supuesto, hay una eternidad. Miren qué interesante. Entonces, ¿por qué existe el mal? También aquí podemos aquí abordar ese tema. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Porque Dios dio una opción, porque Dios dio una elección. El mal no viene de Dios, el mal viene de aquel que tomó esa elección. Dios sí me proporcionó una opción, Dios sí me proporcionó una elección. Yo tengo la elección. En el momento en el cual Dios nos creó con esa opción de elección, o sea, de crearnos con una voluntad, es el momento en el cual eventualmente, con base en la decisión del hombre, con base en la elección del hombre, existiera el mal. Y eso Dios permitiría que a través de la elección del hombre existiera el mal. Pero el mal vendría por medio de la elección del hombre. No por causa de Dios. Miren que cuando hablamos del sufrimiento tenemos que hablar también de por qué existe el mal. Sin embargo, la única alternativa disponible para Dios, antes de que Él hiciera a Adán y a Eva, sería rechazar cualquier elección moral real para sus criaturas, y podemos decir favoritas, o sea, para hombres y para mujeres, para aquellos que seríamos, por supuesto, la cúspide de la creación de Dios y la razón de ser de la creación de Dios, quiero decir, de las cosas para el hombre, y el hombre, por supuesto, para Dios, al igual, y llevando toda la creación a Él. Obviamente, en este escenario, ellos no podrían reconocer o amar a Dios de manera voluntaria y honesta, y mucho menos ser genuinamente sus únicos portadores de imagen. Recordemos que el hombre fue creado a imagen de Dios, y Dios no es un robot. Entonces Dios tomó la decisión de hacernos, de crearnos de acuerdo a su imagen. No hay una verdadera oportunidad para elegir, aprobar y aceptar el amor, a menos que exista la verdadera opción de desaprobar y rechazar el amor. En otras palabras, si los humanos, si las personas fuéramos robots programados de manera fatalista, no seríamos moralmente responsables de nuestras decisiones. Tampoco. Entonces usted y yo no fuimos tampoco programados de manera fatalista. Porque entonces ahí yo me lavo las manos como Pilatos de todas las decisiones que yo tomo. Ah, pero eso es lo que hace el hombre hoy en día. Es que Pilatos representa a la humanidad que se lavan las manos. Y antes de Pilatos habían varios Pilatos y después hay varios Pilatos. Uy, hoy sí que tenemos una cantidad impresionante. Sin embargo, somos verdaderos agentes morales, creados a imagen de Dios, con verdadera capacidad para elegir lo verdadero, lo correcto, lo bueno, pero también de elegir lo contrario. De lo contrario, una elección no existiría. Pero es que ¿acaso de eso no está lleno la palabra de Dios? ¿De eso no hablan los profetas? De eso no me dice Moisés ahí en el libro de Deuteronomio en varios pasajes. Como en Deuteronomio 28, las consecuencias de la bendición, las consecuencias de la maldición, pero yo soy el que elijo, yo soy el que escojo. Por eso Deuteronomio 28 me habla acerca de las consecuencias de la bendición, pero también está para aquellos que eligen lo contrario. No solamente habla de esto, me tiene que hablar de lo otro. Por eso la palabra de Dios habla tanto del uno como de lo otro, por la elección, por esa opción que Dios me ha dado. Cuando yo oigo atentamente la palabra de Dios y la pongo por obra, la guardo y la pongo por obra, pero ¿qué pasa si yo no
Si yo no oigo la palabra de Dios, no guardo la palabra de Dios ni la pongo por obra, todo esto vendrá sobre mí. Pero me advierte, inclusive Dios va más allá y me advierte de las consecuencias de mi elección. Pero elige tú, elige tú. Por eso están las dos puertas. ¿Cuál puerta voy a tomar? La puerta ancha, la puerta estrecha. Me dice para dónde conduce cada una. El camino ancho, el camino angosto. Pero elige tú. Eso me dice Dios. ¿Por qué? No existe una verdadera opción para hacer el bien, a menos que también exista la verdadera opción de hacer mal. Pero de la misma manera, debido a que Dios es justo, y ya estamos entrando en este tema también de la justicia de Dios, de que Él es justo. Y aquí viene un tema importante frente a la justicia de Dios. Claro, sabemos que justo no hay uno, no hay sino uno, y es Cristo. Pero Dios es justo. ¿Es que acaso los salmos no están llenos de una proclamación de la justicia de Dios, de que Él es justo? Pero ¿saben qué? El primer acto del Dios justo, o sea, que se relaciona con el Dios justo, que Él ha sido justo desde la eternidad, pero de los que comprendemos y conocemos en la palabra de Dios, es la elección que le dio al hombre. Dios es tan justo que le dio elección. Sin elección sería injusto. Entonces usted y yo tendríamos un Dios injusto. Pero Dios es tan justo que lo primero que nos proporcionó fue elección a nosotros. Pero como Él es justo, no hay una verdadera elección para hacer el mal, a menos que haya una consecuencia incorporada del castigo por hacer el mal. Por otro lado, porque si el obrar mal fuera recompensado con una bendición, no habría justicia. Entonces miren que este tema es muy amplio, muy profundo en la palabra de Dios. Porque ya estamos hablando de las consecuencias de ello para hacer el mal. Y eso conlleva un castigo. Hablemoslo claramente. Es que el tema de castigo no nos gusta. Claro. Hoy entonces lo disfrazamos con diferentes tecnologías, pero claro, tiene que haber una consecuencia de tomar la opción, de tomar la elección de hacer el mal. Entonces el mal, porque de lo contrario, el mal sería recompensado con una bendición y por lo tanto no habría justicia. Listo, Jimmy. Entonces yo creo, listo, que Dios dio una elección. Perfecto, queda claro. Queda claro que ahí vemos algo. Ahí está la justicia de Dios. Se manifiesta a través de una elección, de una opción que Él me brinda a mí, porque Él es justo. Pero entonces de ahí, miren cómo es el hilo conductor. De ahí se deriva unas consecuencias o una consecuencia que yo tengo, que se deriva de cada una de las opciones que tengo. Y hay dos. Reconocer a Dios y amarlo a Él, o no hacerlo, o rechazarlo a Él. Pero también frente a mis obras, frente a mis acciones. Porque si entonces la opción de obrar mal, entre obrar mal y obrar bien no hay diferencia alguna, entonces no hay justicia. Dios tampoco sería justo. Entonces la justicia no es únicamente relacionada con la opción o con la elección que Dios me da, sino con las consecuencias de yo tomar una elección frente a la opción que Dios me brinda. Y allí es donde hay justicia. En consecuencia, el hecho de que Dios haya elegido permitir la posibilidad real del mal, y ya sabemos el mal de dónde proviene. No viene de Dios, no. Viene de la elección que Dios le dio al hombre porque Él es justo.
De lo contrario, sería injusto. Y aquí voy a aseverar algo. Dios permite la posibilidad real del mal, dependiendo del hombre, a quien le dio una opción, a quien le dio su elección. De lo contrario, por supuesto, no sería justo Dios, basándose en su decisión de dar a las personas o a los humanos una opción real. Esto es un aspecto importante para responder las muchas preguntas complicadas sobre el sufrimiento humano. En resumen, Dios ha provisto el potencial para el mal, y ese potencial se ha actualizado en la historia humana, comenzando con la elección pecaminosa de Adán, ahí en el jardín del Edén, como una parte necesaria de su decisión de dar a los humanos oportunidades reales de elección, con una verdadera moral, una elección moral. Entonces Él nos ha provisto claro, Él ha provisto el potencial para el mal, pero ese potencial depende de la elección que tome el hombre, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista colectivo, desde el punto de vista social. Y ahí está. Se le dio una elección al hombre, a Adán y a Eva. ¿Cuál fue la decisión que tomó? No olvidemos, el amar a Dios, y hemos hablado, y el amar también al prójimo, el amar a otros, el amar a los hermanos. ¿Qué decisión tomó Caín frente a ello? A él se le dio la elección. Claro. El matar es un acto de maldad. ¿Vino de Dios? Vino del hombre con base en la elección que se le dio por parte de un Dios justo. ¿Quiere decir que la muerte es justa? ¿A quién se le ocurre pensar y deducir semejante barbaridad? Ninguna. Más bien tenemos que cuestionarnos a nosotros mismos. Dios es justo, ¿pero el hombre lo es? Esa es la pregunta. Pero es una falacia de causalidad falsa concluir que todo sufrimiento humano es una consecuencia punitiva del pecado humano. La realidad es mucho más compleja que eso. Cerramos con una afirmación muy rara. Ahí nos mareamos ahí un poco. Pero esto lo estaremos abordando en nuestra tercera parte de sufrimiento humano. Esto se pone muy interesante y vamos a ver qué es lo que vemos nosotros también en la palabra de Dios. Esto lo estaremos entonces concluyendo el próximo viernes en nuestro especial de el viernes. Espero que muchas de las inquietudes pues hayan sido resueltas, y si no, pues seguramente con lo que podamos compartir el próximo viernes. Acerquémonos a Dios en oración. Señor Dios, nos acercamos a ti, Señor, con un corazón agradecido a ti, porque tú eres justo, Dios, porque tú eres bueno, me diste la opción, y hoy tomo la elección de acercarme a ti en oración. Hoy tomo la elección, Dios, de buscarte. Es mi elección, Señor, la de reconocerte como mi Dios. Es mi elección, la de amarte, Dios, y amar a otros, porque así lo dice tu palabra. Ahora, gracias porque en tu palabra yo todo lo entiendo. Todo lo entiendo. Tú me aclaras absolutamente todo, mi Señor y mi Dios. Ahora, que el Dios que es el creador de todas las cosas, que el Dios que me hizo libre, que el Dios justo, que el Dios de quien proviene únicamente el bien, los bendiga en esta noche. Amén.
Bueno, qué bueno poder compartir este tema con ustedes. Seguramente, pues para algunos dirán, bueno, ¿y dónde está un pasaje bíblico? ¿Dónde compartió? No, miren, aquí pues tenemos que resumir mucho lo que vemos en la palabra de Dios. No olvidemos que los viernes estamos compartiendo temas naturalmente un poco paradigmáticos, pero por supuesto usted sabe que todo eso está en la Biblia y quisimos de esta manera compartirlo de una manera un poco resumida. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios al respecto en nuestro tercer episodio, nuestra tercera parte, el sufrimiento humano. ¿El sufrimiento siempre es causado por uno mismo? ¿Por mí mismo? ¿Será que yo estoy llamando al sufrimiento? ¿El sufrimiento es la consecuencia de mí mismo? Eso lo estaremos abordando en 8 días. Bueno, de todas maneras, nos vemos nuevamente el lunes en Abre los Cielos. Les recuerdo, 9 de la noche, hora Colombia. En Casa con Dios, abre los cielos. Con Jimmy Chamorro.